Muy bien. Yo voy a pedir que los que se queden en el templo, es decir, los que no sean niños y los que no tengan que trabajar con los niños, por favor, tomen su ubicación y se mantengan en quietud hasta que podamos terminar en esta mañana. Quiero contarles que esta palabra que voy a compartir hoy es algo de lo que Dios me ha hablado durante 3 semanas. Y aún los cultos pasados, cuando estaba aquí, Dios me decía que tenía que, la próxima vez que tenga oportunidad de predicar, tenía que dar esta palabra. Así que es lo que voy a hacer. Pero antes de hacerlo, y a los efectos de que todos estemos atentos a lo que Dios quiere hacer, quiero pedir que levantes tu mano derecha, todos, cada uno, y digan conmigo: en el nombre del Señor Jesucristo, echo fuera de mi vida, de mi mente, todo espíritu de distracción y me pongo en sujeción al Espíritu de Dios. Llevo mi espíritu en comunión con el Espíritu de Dios y con la palabra que va a ser impartida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esta canción que cantamos, la última canción que cantamos, pensé que estaba la letra todavía ahí, es lo que me mueve a comenzar. Nosotros tenemos un desafío de expansión, visión sin límites, etcétera. Pero dentro de lo que implica la expansión son muchas las cosas que se tienen que expandir. Y lo que Dios me ha hablado es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que leemos la palabra, los que hablamos de Dios, los que oramos al Señor, tenemos un déficit de conocimiento de quién es Dios. De manera que lo que Dios me habló es que tenemos que, como lo dice el título en el boletín, debemos expandir nuestro conocimiento de Dios. Es decir, no es cuestión de que se expanda la tarea, los lugares que vamos a alcanzar, el proyecto que tenemos, sino que para que eso se cumpla con eficiencia y efectividad y logre el fruto que tenemos, que esperamos ver y que Dios espera ver, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de quién es Dios. Dios no es religión. Religión es un sistema de creencias que te envuelve, que te encierra, que te oprime y que te mete detrás de normas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver con la religión. El Dios de la Biblia es un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios dinámico, un Dios que hoy está aquí, mañana está aquí, pasado está aquí, está en todo lugar y no hay nada que escape a su control y conocimiento. Deje con expandir, es decir, podremos decir, bueno, nosotros esto ya lo sabemos, pero a mí me parece que tenemos que tener un tiempo para la reflexión, para que lo que declaramos con nuestra boca se manifieste en la práctica de la vida cristiana. Por eso es que quisiera comenzar con la letra, o con parte por lo menos de la letra de esta canción, que cada vez que la canto, cada vez que la escucho, provoca un alto impacto en mi espíritu, en mi ser interior. Me conmueve que ese Dios tan grande del que cantamos recién, todos verán, a ver, acuérdense cómo dice la canción que acabamos de cantar, todos verán cuán grande es mi Dios. A mí personalmente me conmueve, me impresiona, provoca una consternación en mi espíritu que este Dios tan grande se haya acercado a mi medida en Cristo Jesús, pero que a la vez haya inseminado mi espíritu con su espíritu para que yo pueda mantener una vinculación constante y permanente con ese Dios tan grande, porque la Biblia dice que es grande, porque los hechos confirman que es grande, pero además supuestamente
perdonen el supuestamente, la gente al verme a mí, mis acciones y el fruto de mi vida, tiene que darse cuenta cuán grande es mi Dios. Ese es el quid de la cuestión. Ahí está el centro de la reflexión en esta mañana. Es decir, ¿qué cosas tienen que ocurrir? ¿A qué cosas me tiene que guiar Dios? ¿Qué tiene que dar como fruto mi vida para que la gente me vea y diga, qué grande es el Dios de José? En esta canción expresamos conceptos como el que acabamos de mencionar. Todos lo verán, todos verán cuán grande es Dios, todos verán cuán grande es mi Dios, dice la versión que cantamos, porque hay varias versiones de esta canción. Me conmueve que ese Dios tan grande se haya acercado a mí en Cristo Jesús. Entonces, ante tales declaraciones, hablando de la grandeza de Dios, vienen a mi mente, me asalta el espíritu recordar lo que la Biblia me enseña acerca de Dios. Primera cosa que me acuerdo es que la Biblia dice que Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede. Y estuve buscando infinidad de textos que lo presentan a Dios como omnipotente. Hay muchísimos, pero me quedé con uno. Cuando Jacob profetizó sobre la vida de su hijo José, él estaba haciendo una bendición sobre todos sus hijos. Y cuando habló a José le dijo, el Dios omnipotente te bendecirá de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Es decir, es una bendición integral, completa, que no deja nada al azar y no deja nada afuera. Entonces, cuando pienso en esto, me viene a la mente el Salmo 139, del que quiero hablar y el que quisiera recorrer lentamente y paso a paso. El Salmo 139 dice desde el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Por favor, quiero que piensen en una ecografía de esta que le hacen a la mamá que están embarazadas. Ahora tratamos de ver ahí, y la verdad que son unos genios los médicos, porque te sacan cada vez está mejor la ecografía y te muestran, y por lo que ven ahí, vos ves dos puntitos y dices, ¿qué será? Esos son los testículos de varón. Y vos decís, ¿será así? Alguna vez le falla. Entonces te dice, creaste esas delicadas partes internas de mi cuerpo, las entretejiste en el cuerpo de mi madre, en el vientre de mi madre. Te doy gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, es el salmista. Ahora pareciera que estamos filosofando, no estamos describiendo. Hay que tener revelación en el espíritu para poder escribir lo que escribió el salmista. Hay que tener revelación en el espíritu para ver lo que él vio, para darse cuenta de que cuando yo hablo de un Dios tan grande, estoy hablando de un Dios tan grande que se puede ocupar de las cosas pequeñas, más pequeñas de mi ser interior. Fíjense cómo dice el salmista, claro, estoy leyendo en la nueva versión, en traducción viviente. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba creciendo en forma secreta o en lo secreto, mientras se entretejían partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Y ahora vienen algunas cosas muy interesantes que dice el salmista, que son aplicables a cada uno de nosotros, porque no fue distinto para él de lo que es para mí. Fíjense lo que dice. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
para ser prácticos y tratar de ilustrar esto, lo que está diciendo es: este día, esta hora, este templo, este culto, este lugar, los que están alrededor de mí, estaba ya escrito en el libro de Dios. Ya estaba escrito. No sé por qué miro para este lado y me acuerdo, cuando vas a brindar con un vaso estaba escrito. Los que tienen revelación en el Espíritu saben de qué hablo. Estaba todo escrito. Cada momento fue diseñado antes que pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ese es el Dios grande. Y todavía no estamos, a ver, hermano, créame, estamos recién calentando motores, porque las cosas más importantes que quiero decir vienen ahora. Entonces, cuando yo empiezo a leer esto, estoy tratando de transmitir las preguntas que yo me hice y la reflexión que yo me hice. ¿Te has puesto a pensar delante de quién estás cuando te presentas delante de Dios? Es decir, ¿sabe por qué yo resisto los libritos devocionales? Aunque creo que son importantes, pero no son mi práctica. Yo no compro libros devocionales, aunque les pido que los 40 días de ayuno y oración los compren, porque nos van a guiar en el proceso de oración, no solo por el devocional. ¿Sabe por qué? Porque siento que me automatizan, me hacen perder la frescura de la relación. Porque soy ingeniero, lo entendés. ¿Qué es algo automático? Es algo que apretá y arranca y mueve todo el aparato. Siento que el devocional me automatiza. Voy, leo un texto, una reflexión, una oración, me voy a laburar. Al otro día, lo mismo. Entonces, el devocional me automatiza. En cambio, cuando yo reflexiono y pienso, ¿delante de quién estoy? Después de la descripción del salmista, cuando me pongo a orar, se me rompe el piloto automático. Yo te desafío, hermano, a que cuando vuelvas a tu casa te leas detenidamente el Salmo 139, y si tenés distintas versiones de la Biblia, léelo en las distintas versiones y te va a enriquecer el conocimiento de Dios. Te has detenido a considerar de quién hablas y todo lo que implica cada vez que cantas: cuán grande es mi Dios, y declaras: todos verán, todos lo verán, todos verán cuán grande es mi Dios. También la palabra se me presenta como un Dios omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Pero ese salmista en el mismo salmo dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Esto que viene ahora me tocó precisamente por lo que voy a vivir en pocas horas. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casas. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. ¿Habrá, me pregunto, y traslado la pregunta, ¿habrá algún momento de tu vida que se le haya escapado a Dios? Me sigo preguntando, ¿se le habrá escapado algún día a Dios la necesidad que tengo de alimento, de ropa, de trabajo, de salud, de bienestar? ¿Se le habrá escapado? Muy atrevido me pregunté, ¿le habrá dado Dios un día de licencia a los ángeles que me cuidan y nos quedamos por momentos sin su protección? Todo esto se me vino a la mente a partir de leer el Salmo. Pues dice, sabes todo. Por favor, por la duda que alguien esté distraído, toque a alguien y dígale, dice la Biblia. Qué obedientes que son, hermanos. ¿Están acá? Ya reprendimos el espíritu de abulia y de adormecimiento. Toque a alguien y dígale,
Dios sabe todo de tu vida. Tengo que gritarlo para que me escuchen. Dios sabe todo. ¿Se le habrá escapado algo a Dios? No. Estoy recaliente. Pero no con ustedes, con los demonios que nos quieren hacer creer eso. Diablo inmundo, en el nombre de Jesús, mentiroso, fuera. Dice el Salmo, nos presenta otra faceta de Dios. Está en todo lugar, es omnipresente. Esos son los términos que usan los teólogos. Dice el salmista: vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Esto me recuerda sistemática y automáticamente. Ahí viene mi esposa, bendíganla. Se apareció. No, porque todos estaban preguntando por Virginia y ha venido para darse una inyección, pero de paso se vino al culto. Muy bien. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Esto es lo que la palabra de Dios dice, que cuando dice que nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Hermano, te hago una pregunta que me parece que te la tenés que hacer. ¿Por qué estás tan preocupado por los demonios que se te cruzarán en tu camino? Veo que hay gente que se levanta y antes de decir gracias a Dios por la bendición de haber descansado y gracias a Dios por el día que vamos a vivir, empiezan: en el nombre de Jesús, demonio inmundo, que ya sé que donde estás escondido y me vas a aparecer apenas salga de casa, en el nombre de Jesús, demonio, fuera. No, hermano, cuidado, no sea cosa que estemos dándole culto al diablo, haciendo lo más importante que el Dios que te cuida todos los días. Hay algunos que conocen hasta los nombres de los demonios. El demonio de la esquina de España y Alén, porque ahí hay accidente, entonces vamos a reprender el espíritu para que cuando yo pase por ahí. No, hermano, déjalo al demonio que esté ahí, ni te va a ver pasar porque vas escondido en las manos de Dios. Hay que cambiar, hay que expandir nuestro conocimiento de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay que hacer guerra espiritual. No estoy diciendo que hay que reprender cuando hay que reprender, pero hay que honrar a Dios todo el tiempo. Estoy calentando motores todavía. ¿Qué significa que Satanás anda como león rugiente buscando a qué devorar? ¿A quién devorar? Anda, por ahí anda el diablo. Pedro dice: cuídense. Pero cuídense no significa andar nosotros tratando de descubrir dónde anda el diablo. Él anda. No nos ve, el problema lo tiene él. El asunto es cuando vos te creas un problema tratando de descubrirlo. Lo importante no es que descubras al diablo de dónde anda. Lo importante es que puedas pasar delante de todos los bichos y que el diablo ni te vea porque vas escondido en las manos de Dios. ¿Qué significa entonces que el diablo anda buscando a quien devorar? Satanás sabe muy bien que estás escondido en las manos de Dios y que allí no te puede encontrar ni tocar. Lo que hace en su búsqueda es esperar que por tu indisciplina o mi indisciplina un día nos abramos pasos y saquemos la cabeza fuera de la cobertura que nos da la mano de Dios, porque ese día estará al acecho para atacarte. Secreto, enseñanza: no te salgas por pecado ni por desobediencia de la cobertura que Dios te ofrece. Veamos cómo llamaba Pablo la atención a los corintios en este asunto. Pablo decía: también les escribí para comprobar la desobediencia. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 2. También les escribí para comprobar la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Ahora dígalo como para que se escuche, obediencia.
Pablo dice, también les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. No sé si vale la pena aquí recordarlo, pero todos sabemos que los corintios eran una iglesia muy indisciplinada, muy desordenada, muy desobediente. Yo creo que les faltó revelación, porque cuando, por ejemplo, algunos empezaron a discutir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, lo que estaban diciendo es no conocían la verdad. Por eso tenías que expandir su conocimiento. Pablo le dice, muchachos, ni Cristo, ni yo, ni Apolo, ninguno de los muchachos murieron, el único que lo hizo fue el Señor Jesucristo, así que déjense embrobar con esto de andar dividiendo la iglesia. A esa misma iglesia, segunda carta, Pablo les dice, les escribí para comprobar o para probar la obediencia de ustedes en todo. Pero les sigue diciendo, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros. Es decir, lo que está diciendo, si son desobedientes, va a aprovechar. Pablo dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros. Y termina ese versículo diciendo, pues conocemos sus malignas intenciones. Es decir, tenemos que conocer las maquinaciones del diablo, por supuesto, pero para informarnos y estar atentos, pero no para andar todos los días viendo por dónde te viene. La idea es que no estés tan preocupado por el diablo, del que ya conocemos sus malas intenciones con nosotros. Lo importante es que estés sí, verdaderamente ocupado en andar correctamente delante de Dios, porque allí el diablo no te podrá tocar. ¿Me estás siguiendo, hermano? Esa es la forma, escuche. Cuando yo me muevo de esa manera, conforme a lo que estamos describiendo, esa es la forma en que todos verán qué tan grande es mi Dios. Otro ejemplo. Dios quiere tu prosperidad. Y no voy a hablar de la teología de la prosperidad, porque no la creo. Pero sí voy a hablar de la prosperidad que da Dios. Yo sé, leo la Biblia, algunos interpretan que cuando Jesús dijo siempre va a haber pobres, lo que está diciendo el Señor, he preparado una casta especial de pobreza para que sean pobres toda la vida. No es eso lo que está diciendo el Señor. Siempre va a haber pobres por distintas razones. Pero el concepto bíblico es que seas prosperado en todo. Es decir, no el concepto bíblico, la voluntad de Dios. Por favor, toque a alguien y dígale, la voluntad de Dios es que seas prosperado en todo. Lo dice la Biblia, que seas prosperado en todo. Es más, yo me puse a revisar antes de... Mire, justamente la palabra que Dios me dio para llevarle a los españoles el año pasado estaba basado en esto. Y me puse a revisar y resulta que me encontré que Abraham era riquísimo, dice la Biblia en el libro de Génesis. Que Lot tenía tantas posesiones que tuvieron que un día decir con Abraham, vos andá para allá, yo voy para que no se mezclen nuestras riquezas. Ni hablar de Salomón, ni hablar de todos los hombres de la Biblia, eran ricos. Jesús era rico, pero la Biblia dice que él voluntariamente se hizo pobre. Entonces me he preguntado por qué razón hay tantos creyentes que, teniéndolo todo, viven como miserables. ¿Y por qué tantos que no son cristianos viven bien? No estoy hablando necesariamente de los que afanan, no estoy hablando de Lázaro Báez, no estoy hablando de ninguno de esos. Estoy hablando de gente que hace bien las cosas sin ser cristianos porque se ajustan a algunos principios que están revelados en la palabra de Dios. Ni los conocen, pero los ponen en práctica y la cosa le funciona. Es que Dios no bendice solamente a los creyentes. No, Dios bendice al mundo. Y el que hace las cosas como Él dice, le funcionan bien, venga al culto o no venga al culto. Ahora, por favor, nadie vaya a entender, porque ya el pasado domingo el pastor se ocupó de decir que es importante estar en el culto.
El pastor Carlos Mraida dice: es imposible que me hables de tu victoria en el Señor y que tu victoria esté completa y tu vida esté completa en Dios si no te congregas. Dios quiere prosperarte. El diablo es el que quiere que seas un miserable y pases todo tipo de necesidades. ¿Cómo verá la gente qué tan grande es mi Dios a través de mi economía? Los principios revelados en la Biblia son los que tenemos que usar acerca de los recursos que Dios nos da, y te alcanzará lo que recibas como recurso para vivir. Por eso todos los años lo traemos al pastor Daniel González aquí para que es un especialista para ayudarnos a entender cómo puede alcanzarnos la guita. Ahora, yo sé, y permítanme en un paréntesis, no voy a abrir juicio contra nadie, simplemente quiero llamar la atención. Yo sé que hay gente que se lo escuchó todas las veces que vino Daniel González y compraron sus libros. Algunos los leyeron, algunos lo tienen como un elemento decorativo en la biblioteca nada más. Ahora mandé a la imprenta una segunda edición de mi primer libro. No te lo pienso vender si va a ser para que esté guardado ahí. Te lo quiero vender para que lo leas, te bendiga. El libro de Mariela. ¿Cuánto tienen el libro de Mariela? Mariela, acá tenés que hacer una buena venta, nadie lo tiene. Pero no es para que esté en la biblioteca. Los libros de Daniel González no son para eso. Todo lo que Daniel González nos impartió. Yo conozco gente que se escuchó todas las veces a Daniel González y la cosa sigue igual. No, hermano, es que eso no es. Esto no es como la nutricionista. Estoy adelgazando, voy a la nutricionista. No, la nutricionista te dice lo que tenés que comer y lo que no tenés que comer y cómo lo tenés que hacer. Pero si no le haces caso, vas así gordo toda la vida. Daniel González viene y nos explica, nos muestra los principios revelados en la palabra de Dios para que las cosas nos funcionen bien, pero hay que hacer lo que él dice que tenemos que hacer, porque solamente por escucharlo a Daniel González no te va a mejorar el presupuesto. Cuando no te alcanza, no siempre es culpa del gobierno o del patrón que tenés, a veces se trata de que no administras bien. Dice que un día un cristiano se estaba quejando, diciendo: no, porque me están pagando bien, pero el diablo inmundo me afana todo lo que yo gano. Y dice que el diablo estaba diciendo: no, yo no fui, yo no fui, es él. Tenemos la salida fácil con el diablo. Entonces, antes de ponerte frenético reprendiendo al diablo, viví tu vida bajo la guía del Espíritu, evita caer en la tentación que sí el diablo te presenta a través de un sistema que está armado para sacarte la plata, y estarás cubierto. Esa es la mejor manera de hacer guerra espiritual. Es decir, no tendrás que andar reprendiendo el espíritu de robo, simplemente ese espíritu no podrá tocar sus recursos porque los estás administrando bien conforme a los principios bíblicos. Por ejemplo, dice la palabra, no sé si una vez lo leyeron, está en la Biblia, después le digo dónde está, pero cuando lo empiece a leer muchos van a saber dónde está. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice la palabra de Dios, y probadme. Dios nos está desafiando para que lo desafiemos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo puedo decir como lo siento? Después de leer esto digo: el que no diezma es un gil. Si acá dice, trae los diezmos y yo abro las ventanas de la bendición del cielo. Hay una versión que dice, va a ser tan abundante la bendición que no vas a tener dónde contenerla. ¿Querés que haya recursos en tu casa? Empezá diezmando. El pastor no me pidió que hablara de esto porque no me dijo que faltaba plata en la iglesia. No se trata de eso. Pablo diría: gracias por haberme bendecido en todas mis necesidades. Me enviaron a Filipo, me enviaron a Tesalónica, me enviaron a distintos lugares. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo,
Lo digo a los efectos de que la bendición abunde en vuestra propia cuenta. Pero también la promesa se amplía en la palabra, porque dice, reprenderé también por vosotros el devorador. Es decir, aquel es ese que te quiere robar. Este sistema perverso que tan... ¿Vieron qué simpática que es la chica de la publicidad del Banco Galicia? Todos hablan de Marco y de la señora. Re simpático. Y todos nos matamos de risa. Y entramos como un caballo a hacerle caso. ¿Vieron esa cancioncita? La paso, la vuelvo. Sí. Y la cuenta, el choclo de la cuenta se te va agrandando. Esa no se pasa, esa la tenés que pagar. Simpatiquísimo. El Señor dice que cuando administramos bien, Él va a reprender, y te aseguro que esa publicidad le va a pasar desapercibida a todo aquel que le haga caso a los principios de la Biblia, porque dice que si hacemos lo que la palabra dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque sois tierra deseable. Se lo voy a traducir en la versión de lo que venimos hablando hoy. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el escritor bíblico? Todas las naciones dirán, ¡qué grande es el Dios de esta nación! Allí sí, cuando yo veo que el diablo no me puede tocar, cuando veo que mi prosperidad no está afectada, cuando veo que mi familia está cuidada, cuando veo que mi salud, hermano, yo me voy a España después de haber pasado por una terrible prostatitis que me tuvo loco todos esos días, y anoche dormí como un bebé y sé que voy a estar muy bien y voy a llevar la palabra y voy a hacer todo lo que tengo que hacer, y todos dirán qué grande es su Dios. Sigue diciendo el salmista, jamás podré escaparme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. Hay algo que no lo puedo explicar porque no sé explicarlo. Me acuerdo de un librito que leí de David Wilkerson. Que David Wilkerson decía en ese libro que él tenía un lugar de encuentro con Dios. Él decía que su lugar de encuentro con Dios era donde los más bravos de los delincuentes que él finalmente ministró, llevándoles la palabra de Dios, se encontraban a drogarse. Él había hecho de ese espacio su lugar de encuentro con Dios. Cada día iba ahí y oraba. Yo aprendí que hay esa necesidad de tener un encuentro con Dios. Yo no puedo describir cuál es mi lugar de encuentro con Dios, porque no se trata de un lugar físico. Yo he encontrado un lugar de encuentro con Dios en la presencia de Dios, que me funciona donde quiera que yo esté. Pero sé que es mi lugar de encuentro con Dios. Y tengo confirmación en el espíritu de que estoy en la presencia de Dios cuando estoy en ese lugar y cuando estoy en ese grado de intimidad con Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que encontrar un lugar para estar con Él. ¿Hace falta un horario? Y puede ser que a algunos les haga falta un horario. A otros por ahí no le hace falta un horario. Lo importante es saber que es necesario ir a ese lugar. ¿Cómo es, pastor, el lugar de encuentro que usted tiene con Dios? Déjeme decírselo de esta manera. Es misterioso, porque no lo sé describir. Pero tiene que ver con el esfuerzo que he hecho en mi espíritu para tratar de encontrar explicación de quién es Dios. Por eso cuando yo canto que todos van a ver cuán grande es mi Dios, yo sé que hay cosas que las puedo explicar, hay otras cosas que me quedan en el misterio.
Y yo quiero tratar de impartirte, infundirte el ánimo para que busques tu lugar de encuentro con Dios, pero que no necesariamente tiene que ser un lugar geográfico y físico, tiene que ver con un lugar en el espíritu. Y si alguno no me está entendiendo lo que digo, por favor véame, yo voy a tratar de explicarle lo que puedo explicarle. Hoy alguien me dijo, hay sobre la iglesia un espíritu que no le permite a la iglesia fluir con libertad para la adoración. Yo había percibido algo de eso, pero coherente con la palabra que traigo, dije, no me puedo distraer con ese espíritu, me quiero ocupar del Dios del que yo voy a hablar. Y por eso, en este momento, yo veo y discierno que hay atención en todos ustedes en la palabra, porque cuando el espíritu capta mi espíritu, no hay forma de escaparle. Lo que te quiero decir, mi hermano, es que si hace mucho que no te asombra la gloria de Dios, si hace mucho que no quedas conmovido ante la presencia de Dios, si hace mucho que no te pasa percibir en tu espíritu cuán cerca o cuán lejos estás de Dios, tenés que hacer un ejercicio de búsqueda sincero, que no te lo va a dar el culto. Y no estoy diciendo que no hay que venir al culto. Hay que venir al culto. Por favor, dígale a alguien que tiene al lado, dijo el pastor que hay que venir al culto. Ahora que ya todo está enterado que hay que venir al culto, te quiero decir que ese asombro, permítame usar una palabra que usa la Nueva Versión Internacional, ese espanto que provoca la presencia de Dios. Si hace mucho que no te espanta la presencia de Dios, que te puede bendecir o te puede matar, algo tenés que hacer para renovar tu comunión con Dios. ¿Me dan unos minutos más? Y si no, me los tomo igual. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Ese es Dios. Ese es Dios. Es que la oscuridad que el infierno pretende meter en derredor nuestro queda iluminada cuando estoy en la presencia de Dios, y no hay luz de Dios que el diablo resista y tiene que huir. Lo echaste en el nombre de Jesús, no necesariamente. Vi la presencia de Dios, me convertí en un portador de la presencia de Dios. Donde yo voy brilla la luz de Dios. Cuando el diablo ve la luz que me rodea, la luz de la presencia de Dios, huye sin que yo haya pronunciado una orden contra él. No estés tan preocupado por el diablo. Ocúpate de estar en la presencia de Dios y conocer a Dios. Yo sé que se van a levantar los que hacen guerra espiritual y van a decir, pastor, está contra la guerra espiritual. No, hermano, no sea mentiroso. Yo estoy a favor de la guerra espiritual, pero esto que estoy diciendo es la herramienta más poderosa de la guerra espiritual. Yo sé lo que es echar fuera un demonio. Los he visto huir. Y también por echar un demonio me he ligado algunas piñas. No sé cuántos se acuerdan de la que me dio uno enfrente del tabernáculo, que le eché fuera un demonio y era boxeador. Yo no sabía, me sacudió una piña y me partió los anteojos. Yo sé lo que es echar fuera demonios. Yo los he visto huir. Con José hemos ministrado gente y hemos visto salir los demonios. Yo sé de lo que se trata. Pero yo no ando todo el día buscando demonios. No soy un cazademonios.
En todo caso, lo que ando buscando y cazando es la presencia de Dios. No vamos a tener expansión con un espíritu de religiosidad encima. En todo caso, lo que se expandirá será la religión. A mí no me importa expandir religión. A mí me importa expandir el plan de Dios, que el reino de los cielos se establezca, que el evangelio corra por las calles, pero la gente lo va a ver y lo va a experimentar y lo va a sentir cuando te mire que el evangelio te funciona. Entonces sí van a decir, qué grande es el Dios de este. El Señor nunca te abandona. Esta revelación que nos da el Salmo significa que todos nuestros movimientos y acciones se desarrollan en la presencia de Dios. Es decir, a ver si alguno no lo entiende, discúlpenme, se lo explico después. Las cosas buenas que hago, las hago en la presencia de Dios. Pero las cosas malas que hago, también las hago en la presencia de Dios, aunque Él no las avala ni las comparte. Porque si es cierto que Dios está en todo lugar y ve todo lo que hago y tiene el poder para cambiarme la vida, en cualquier lugar donde yo me muevo, está la presencia de Dios. Por eso es importante que yo sepa cuál es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, para que de alguna manera todos se den cuenta cuán grande es mi Dios. Para conocer a Dios hay que usar todos los recursos que Él puso a nuestra disposición y alcance. Sin embargo, ninguno de ellos es suficiente solo. No conocerás todo lo que hay para conocer de Dios si solo pretendes hacerlo asistiendo al culto. Pero hay que venir al culto. No sea cosa que alguien se agarre de aquí otra vez. Esa es una de las más valiosas herramientas, porque cuando estás en el culto recibís palabras como la que estamos compartiendo hoy. No alcanza con leer libros muy buenos. Hay libros devocionales muy buenos, de vida cristiana, de historias, de testimonios de hombres de Dios. Todo eso ayuda a dar testimonio de la grandeza de Dios, pero no te alcanza. Es necesario, además de todo eso, leer la Biblia. Ella es la revelación más segura que el Señor nos ha dado para que le conozcamos una vez más a Él. Una vez más, el salmista, preso del asombro que le provocaba la grandeza de Dios, nos deja un comentario suyo con el que podemos identificarnos cuando dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es elevado, tan elevado que no puedo entenderlo. Ni siquiera puedo contar lo maravilloso de tus obras. Suman más que los granos de la arena. Cuando despierto, todavía estás conmigo. Por todo esto, Señor, dice el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame en el camino de la vida eterna. Mi vida lo debe reflejar a Dios para que la gente se dé cuenta qué grande es mi Dios. Tengo cierta preocupación al notar falta de coherencia y coincidencia entre lo que canto, y no estoy poniendo esto, no estoy calificando a nadie, me estoy mirando a mí mismo cuando digo que tengo cierta preocupación al notar que mi falta de coherencia y coincidencia entre lo que canto y lo que manifiesto con mis acciones frente a los demás. Por ello me he preguntado, ¿cómo notará la gente la grandeza de Dios que proclamo si en mi diario andar soy objeto y portavoz de un espíritu de queja? ¿Me están siguiendo? Con mucho ánimo. Digan, sí, pastor, siga. ¿Cómo notará la gente la grandeza de Dios que proclamo si en mi diario andar soy objeto y portavoz de la queja? El otro día Diego nos dio una clase magistral acá diciendo, muchachos, la economía dice que vamos mal. Pero no ponemos nuestra confianza en el plan de la economía que tiene el gobierno actual, sino que tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y cuando Él nos vio en eso, estuvimos exaltando y diciendo al Señor, Señor, te creemos a vos, más allá de lo que la ciencia diga. Ahora voy al supermercado y me quejo, todo subió. Y todo subió. Ahora,
Acabo de venir del culto, digo, no estoy diciendo que esté bien que todo suba, no estoy diciendo que esté bien que haya crecido la masa de gente desocupada y los pobres, no estoy diciendo que estoy bien. Pero no puede ser que salgo del culto y digo, bueno, yo no dependo de la economía, dependo de Dios, pero qué caro que está todo, y salgo de ahí, que no me alcanza la guita, pero ¿y cuándo va a parar esto? Y la gente se va a dar cuenta que yo le creo a Dios y que tengo un Dios grande y que se ocupa de mí más allá de Macri, de Cristina y todo lo demás. ¿Qué tan grande se ve mi Dios cuando me asustan y me desequilibran los imprevistos de la vida? ¿A qué tamaño queda reducido el Dios de mis canciones ante las acechanzas, ataques y artimañas del infierno? Acá me voy aproximando al final. La vida en Dios es hermosa, pero no exenta de trabajo. Es decir, para vivir bien la vida cristiana y para cumplir el propósito que Dios nos ha señalado, hay que laburar. Lo digo en lunfardo para que se entienda. La vida cristiana no es un estilo de vida que incluya a los perezosos, ni a los que creen que lloverá maná del cielo toda la vida. El apóstol Pablo reprendió duramente a los cristianos de Tesalónica que, según sus dichos, andaban desordenadamente porque no trabajaban. A ellos les dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar no tiene derecho a comer. Pero nos hemos enterado que hay entre algunos de ustedes, algunos que no quieren trabajar, que se la pasan metiéndose en los asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Deja de andar llamando a los intercesores para que reprendan al diablo que te saca la guita. Ponete a laburar. No te levantes, si no tenés laburo, no te levantes a las 10 de la mañana a ver si alguien misericordiosamente se acerca para ofrecerte laburo. Salí, comprá el diario. Si no lo podés comprar, pedí el diario prestado. Fíjate los avisos que hay. Salí a buscar, caminar las calles, vas a encontrar laburo y vas a tener comida. Si ese aplauso es para Dios, démoselo con todas nuestras fuerzas. Segundo lugar, la vida tiene destino y propósito en Dios, pero no carente de imprevistos. Vas a salir a la calle y no sabes con qué te vas a encontrar. Ahora, ¿qué? ¿Que Dios le dio licencia al ángel que te cuida? No. A veces los imprevistos tienen un propósito. El Señor Jesucristo lo indicó claramente a sus discípulos diciendo, ahora, cuando los discípulos dijeron, Señor, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos en lo que has dicho. Ante esa aseveración de los discípulos, Jesús les respondió, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí le está diciendo, muchachos, nunca van a estar solos. Así como yo no estoy solo, nunca van a estar solos. Y les dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por otro lado, el apóstol Pedro hace un llamado a una actitud sabia y humilde en que destaca los padecimientos que deberemos soportar, cerrando con una palabra de esperanza. Pedro dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y ahora dice versículo 7, porque pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Estén alertas, por supuesto. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar.
Manténganse firmes contra él. Acá no está diciendo hagan guerra espiritual a los gritos, dice manténganse firmes, metidos en la cobertura que Dios nos da, firmes en la fe, exaltando la esperanza y la confianza que tenemos en el Señor y mostrando la grandeza de Dios, manteniéndose firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia o la familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por los mismos padecimientos. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después que hayan sufrido por un poco de tiempo, Él os restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Tercer lugar, la vida en Dios es segura, pero el infierno intentará atemorizarte. Cuando hablo de incoherencia entre el discurso y la práctica, me refiero a que como hijos de Dios hablamos y cantamos diciendo, todos verán qué grande es mi Dios, pero actuamos y mostramos una conducta temerosa ante las acechanzas del diablo, y en tal manifestación de inseguridad podemos dar la idea de que hay un diablo que no puede ser dominado por Dios. Ojo con darle culto al diablo y adoración a él. Recordemos que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario y anda suelto, pero los hijos de Dios que andamos ordenadamente no nos puede tocar. En conclusión, y ahora sí termino, si todos verán a través de mí cuán grande es Dios, seamos coherentes entre lo que declaramos y vivimos. Esto se logra expandiendo nuestro conocimiento de quién es el gran yo soy al que adoramos. Nada hay que escape a su conocimiento. Me conoce, conoce mis limitaciones, mis necesidades, mis metas, mis sueños, me da destino, me prospera. No hay nada que Él no pueda hacer. Me cuida, me sana, me da paz, me hace justicia. El pastor Luis, cuando oraba aquí por mí hoy, dijo algo que yo lo tenía incluido aquí. Estoy en las mejores manos, las manos de Dios. Dije que estoy en las mejores manos, las manos de Dios. Y lo digo para que lo aclares vos también, mi hermano. Estás en las mejores manos, las manos de Dios, pero te tenés que ocupar de conocer más a Dios. Mi promesa es, o mi compromiso es, me comprometo a vivir cada día conforme a la voluntad de Dios, para que realmente todos tengan la posibilidad de ver cuán grande es mi Dios. Cierren sus ojos, pónganse de pie. Señor, ¿qué más decir? Tú eres grande, muy grande, tan grande que, como dice el salmista, no tenemos palabras, no sabemos cómo expresar la dimensión de tu grandeza, pero sí sabemos que no hay nada que escape a tu conocimiento, a tu poder. Señor, ¿cómo no honrarte y darte gracias ante una declaración tan importante como da la palabra de que tú eres el que conoce nuestro ser interior, aún lo que vamos a decir antes que lo digamos, el día que fuimos engendrados, tú nos conocías desde antes, nos diste propósito, nos diste destino. Señor, ¿cómo no darte honor y gloria si fuiste el creador y eres el creador de todo lo que existe, de lo grande y lo pequeño? Señor, y como si eso fuera poco, nos acercaste la salvación en Cristo y nos has hecho hijos tuyos, con promesa, con bendición y con propósito. Por eso, Señor, te adoramos en esta hora, te damos a ti toda la gloria y toda la exaltación. Y, Señor, no se me ocurre una mejor forma de terminar este culto que no sea exaltándote con un aplauso de exaltación y gratitud. Bendito tu nombre, gloria a Dios.
grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande. Decilo. ¿Cuán grande? Diré cuán grande es mi Dios, todos verán cuán grande es nuestro Dios. El resplandor. El resplandor del vestido en majestad. Quiero escucharte, iglesia, decirlo. Toda su creación se regocija en él, rodeado de su luz. Decláralo fuerte, a ver. La oscuridad se va al escuchar su voz. Al escuchar su voz, cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Una vez más, cuán grande. Verán cuán grande es nuestro Dios. Vamos a declarar que nombre es sin igual. Nombre sin igual, digno de adorar, siempre cantaré cuán grande es mi Dios. Nombre sin igual, digno de adorar, siempre cantaré cuán grande es mi Dios. A ver la iglesia como dice. Las voces. Cuán grande. Cuán grande es mi Dios. Y así nos despedimos, Señor. Yo diré cuán grande es mi Dios. Esta es tu iglesia cantándote, Señor. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande y bien fuerte lo diremos, Señor. es mi Dios. Y declaramos, todos verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios. Todos verán cuán grande es nuestro Dios. Mi corazón entona la canción
mi corazón entona la canción. Decilo fuerte. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermanos, que tengan una buena semana y les pido un favor a todos antes que se vayan. Si pueden acercarse y saluden también a los músicos, porque estamos de las 8:30 y tenemos todos ganas de saludar, de interactuar con ustedes, pero nos vamos a quedar ordenando los cables, así que se pueden acercar, pueden subir las escaleras, dar un abrazo, decirles Dios los bendiga, buena semana y listo. Lo mismo que para ustedes.